¿Alguna vez te has preguntado si ser demasiado amable puede ser un error, especialmente en la tercera edad? La Biblia nos advierte que hay momentos en los que la bondad excesiva puede abrir puertas a problemas inesperados. En Proverbios 27:6 se nos dice: fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Este pasaje revela que no toda actitud aparentemente amable es verdaderamente beneficiosa y que en ocasiones poner límites firmes es el acto de amor más genuino. Hoy exploraremos por qué, según la palabra de Dios, ser excesivamente indulgente en la tercera edad puede alejarnos del propósito divino y poner en riesgo nuestro bienestar. ¿Estás listo para entender cómo el equilibrio entre la bondad y la firmeza puede transformar tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado si ser demasiado amable puede volverse en tu contra? Especialmente en la tercera edad, muchas personas, por temor al conflicto o simplemente por costumbre, adoptan una actitud excesivamente complaciente, creyendo que esta es la mejor forma de mantener la paz en su entorno. Sin embargo, la Biblia nos revela que la amabilidad, cuando se lleva al extremo, puede abrir la puerta a manipulaciones, abusos y situaciones que comprometen el bienestar personal y espiritual. Proverbios 4:23 nos advierte: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Este pasaje no solo nos llama a proteger nuestras emociones, sino también a establecer límites que resguarden nuestra paz interior y la integridad que Dios nos ha confiado. Hay quienes, al envejecer, sienten que su único papel es el de complacer a los demás, cediendo a cada petición de hijos, nietos o personas cercanas. Esto se debe, en muchos casos, a la creencia de que decir no es egoísta o que expresar desacuerdo solo traerá distanciamiento. Sin embargo, esta actitud puede convertirse en un terreno peligroso donde las personas más vulnerables terminan siendo las más afectadas. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que por no saber poner límites sufrieron consecuencias graves que incluso impactaron a quienes los rodeaban. Pensemos en la historia de Elí, el sacerdote del Antiguo Testamento. Elí era un hombre de Dios, respetado por su sabiduría y por su papel como guía espiritual del pueblo de Israel. No obstante, cometió un error fatal. Permitió que sus hijos, Ofni y Finés, vivieran en pecado sin corregirlos. En 1 Samuel 2:22-25 se relata que sus hijos, quienes también ejercían funciones sacerdotales, cometían actos de corrupción y profanaban el templo. Aunque Elí conocía la gravedad de sus acciones, solo los reprendió con palabras suaves y sin consecuencias reales. Su deseo de evitar el conflicto y mantener la paz familiar le impidió ejercer la firmeza que la situación requería. El resultado fue trágico: sus hijos murieron y la casa de Elí fue despojada de la bendición que Dios había reservado para su linaje. Este relato es una poderosa advertencia de que la excesiva tolerancia, incluso cuando proviene de una intención amorosa, puede derivar en resultados devastadores. Este mismo patrón se repite en la vida cotidiana de muchas personas mayores. Algunos abuelos, por ejemplo, aceptan conductas irrespetuosas de sus nietos porque temen que corregirlos pueda alejarlos. Otros permiten que familiares les exijan ayuda económica constante, aun cuando esto compromete sus propios recursos, porque piensan que decir no sería visto como un acto de egoísmo. Pero esta idea distorsionada del amor puede ser contraproducente. El amor verdadero, según la palabra de Dios, no consiste en ceder siempre, sino en saber cuándo es necesario ejercer firmeza para proteger lo que es justo y correcto. Jesús mismo nos dejó un poderoso ejemplo de esto. Aunque su vida estuvo marcada por la compasión, también supo cuándo hablar con autoridad y poner límites claros. En Mateo 21:12-13, Jesús entró en el templo y expulsó a los mercaderes que habían convertido la casa de Dios en un mercado. No fue un acto de violencia desmedida, sino una muestra de amor por la santidad del lugar
y por las personas que estaban siendo engañadas y explotadas en ese entorno. Su firmeza fue una manifestación de justicia divina que reveló que el amor no puede existir sin disciplina. Ser amable en exceso puede también convertirse en una barrera que impida el crecimiento espiritual de las personas que nos rodean. Cuando siempre cedemos, cuando evitamos confrontar conductas incorrectas o cuando permitimos que otros se aprovechen de nosotros, no solo estamos comprometiendo nuestra propia paz, sino que estamos privando a esas personas de la oportunidad de aprender y madurar. Proverbios 29:15 nos enseña que la vara y la corrección dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Este principio no se limita solo a la crianza infantil, también se aplica a la manera en que enfrentamos las relaciones en la tercera edad. Permitir que personas cercanas, ya sean hijos adultos, nietos o incluso amigos, se comporten de manera irresponsable sin corregirlos, puede conducir a situaciones que eventualmente causen dolor y conflicto. Un hombre mayor que conocí relató que por temor a discutir con sus hijos, había aceptado que uno de ellos se mudara a su casa sin contribuir económicamente ni ayudar en las responsabilidades del hogar. Con el tiempo, esta situación se convirtió en una carga emocional y financiera insostenible. El hombre intentó justificar su pasividad diciendo: «Es mi hijo, no quiero que piense que no lo amo». Sin embargo, en el fondo reconocía que había permitido una dinámica injusta por miedo al conflicto. Finalmente, con mucha oración y buscando la guía de Dios, decidió hablar con firmeza. Explicó a su hijo que no podía seguir permitiendo esa conducta y que debía asumir sus responsabilidades. Aunque el joven inicialmente se molestó, con el tiempo comprendió que esa corrección fue una expresión de amor genuino que lo ayudó a madurar y encontrar su propio camino. La palabra de Dios nos recuerda que nuestra vida tiene un valor sagrado, sin importar la edad que tengamos. Permitir que otros manipulen nuestra generosidad o se aprovechen de nuestra disposición a ayudar no es parte del plan de Dios para nosotros. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye el tiempo de dar y el tiempo de decir basta. No se trata de dejar de ser amables, sino de aprender a ejercer la amabilidad con discernimiento, guiados por el Espíritu Santo para actuar con amor, pero también con firmeza. Dios no quiere que las personas mayores vivan en un constante estado de ansiedad, temor o agotamiento emocional por tratar de satisfacer a todos. Él desea que vivan con paz, sabiduría y libertad. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Aunque este pasaje se refiere principalmente a la libertad espiritual, también se aplica a esas situaciones donde el exceso de amabilidad se convierte en una forma de esclavitud emocional, impidiendo que la persona viva conforme al propósito que Dios ha diseñado. En ocasiones decir no solo es necesario, sino que puede convertirse en un poderoso testimonio de fe. Al establecer límites, estamos mostrando que confiamos en que Dios es quien cuida de nosotros y de aquellos que amamos. En lugar de intentar resolver todo por nuestra cuenta, aprendemos a descansar en la certeza de que Él es quien sostiene cada aspecto de nuestra vida. Salmo 55:22 nos dice: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no permitirá que el justo caiga. Este es un recordatorio claro de que no debemos llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros, sino confiar en que Dios obra, incluso cuando no logramos ver el resultado de inmediato. En el corazón de esta enseñanza se encuentra el llamado a reconocer que la verdadera amabilidad, la que agrada a Dios, es aquella que se ejerce con sabiduría. Ser generoso, paciente y amoroso es parte del carácter cristiano, pero estas virtudes deben estar equilibradas con la firmeza que protege nuestra dignidad y nuestro propósito. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para cada cosa.
y aprender a discernir cuándo es el momento de ser amables y cuándo es el momento de ser firmes es una muestra de verdadera madurez espiritual. Si alguna vez has sentido que ser demasiado amable te ha llevado a situaciones que te lastiman o agotan, recuerda que Dios te ha dado el derecho y el deber de proteger tu corazón y tu paz. Permite que su palabra te guíe para encontrar el equilibrio perfecto entre la compasión y la firmeza. Solo así podrás vivir la plenitud que Él desea para ti en esta etapa de tu vida. El peligro de confundir la paciencia con la permisividad es más común de lo que parece, especialmente en la tercera edad. Muchas personas, con la intención de mantener la armonía familiar o evitar conflictos innecesarios, adoptan una postura de constante tolerancia que, lejos de promover la paz, termina facilitando que se desarrollen actitudes irresponsables e incluso dañinas en su entorno. Esta tendencia, aunque puede parecer una muestra de humildad o generosidad, no siempre refleja la verdadera sabiduría que Dios espera de nosotros. En realidad, la Biblia nos enseña que hay momentos en los que el amor verdadero exige firmeza y corrección. Las Escrituras nos revelan que la paciencia es una virtud que se cultiva con el tiempo, pero no debe confundirse con la inacción frente al error. En Eclesiastés 8:11 se advierte que cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia contra la mala obra, el corazón de los hijos del hombre se dispone a hacer el mal. Este pasaje refleja una realidad innegable. Cuando la corrección se posterga demasiado o se evita por completo, lo que parece ser una decisión pacífica en realidad puede agravar el problema. Al no establecer límites claros, se permite que las conductas incorrectas se arraiguen y que las personas continúen por caminos que les traerán consecuencias dolorosas. La paciencia, vista desde una perspectiva bíblica, no significa aceptar pasivamente lo que está mal. El amor que Dios nos enseña es un amor que sabe poner freno cuando es necesario, aun cuando esto implique incomodidad. En Proverbios 13:24 se declara: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este principio va mucho más allá de la crianza infantil, pues se extiende a todas nuestras relaciones. Amar verdaderamente a alguien implica procurar su bienestar eterno, incluso si eso significa confrontar conductas perjudiciales. Jesús mismo demostró que el amor genuino no es pasividad, sino que requiere valor para señalar el error cuando es necesario. En Juan 8 encontramos el conocido episodio de la mujer sorprendida en adulterio. Mientras los fariseos buscaban apedrearla, Jesús mostró una profunda misericordia al perdonarla, pero también fue claro al advertirle: vete y no peques más. Juan 8:11. Sus palabras no solo manifestaron compasión, sino también firmeza. Jesús no ignoró la gravedad del pecado, sino que corrigió con amor, instándola a abandonar el camino que la estaba llevando a la destrucción. Esta misma enseñanza se repite en las cartas del apóstol Pablo, quien exhortó continuamente a las iglesias a que no toleraran actitudes que pudieran poner en riesgo la pureza de su fe. En 2 Tesalonicenses 3:14-15, Pablo escribe: si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. No lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Aquí se revela un principio fundamental. La corrección no debe ser impulsada por la ira o el rechazo, sino por el deseo sincero de guiar al otro hacia el camino correcto. Es importante comprender que la permisividad excesiva no solo afecta a quienes la ejercen, sino que también puede convertirse en una barrera que impida que otros asuman sus responsabilidades. Cuando se evita confrontar a alguien por temor al conflicto, se le priva de la oportunidad de reconocer sus errores y enmendar su camino. El libro de Proverbios lo advierte claramente: la corrección imparte sabiduría, pero el que rechaza la reprensión se extravía. Proverbios 10:17. Incluso en el ministerio de Jesús encontramos momentos en los que fue necesario confrontar con firmeza. En Mateo 16:23, cuando Pedro intentó disuadir a Jesús de cumplir con su misión en la cruz, el Señor le respondió con palabras directas:
Aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta respuesta, aunque dura, fue un acto de amor profundo. Jesús sabía que permitir que Pedro continuara pensando de esa manera pondría en riesgo su comprensión del verdadero plan divino. La corrección que surge del amor no es un acto de crueldad, sino una manifestación de responsabilidad espiritual. Dios no nos llama a ser tolerantes con el error por miedo al rechazo, sino a actuar con sabiduría para edificar y proteger a quienes amamos. En Hebreos 12:11 se nos recuerda que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este principio revela que, aunque la corrección pueda resultar incómoda al principio, a largo plazo produce madurez y fortalece el carácter. Cuando se confunde la paciencia con la permisividad, se corre el riesgo de facilitar que otros permanezcan en actitudes dañinas que les impiden crecer. Es por eso que la Biblia enfatiza la importancia de la disciplina y la corrección como herramientas esenciales para el bienestar espiritual y emocional. En Apocalipsis 3:19, Jesús declara: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí vemos que el amor de Cristo no se limita a consolar o perdonar, también incluye la firmeza necesaria para conducirnos por el camino correcto. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, es vital comprender que ser paciente no significa ignorar las conductas perjudiciales, ni permitir que otros nos falten al respeto o se aprovechen de nuestra disposición a ayudar. Dios nos llama a actuar con discernimiento, sabiendo que la verdadera paz no se alcanza mediante la sumisión ciega a los caprichos de los demás, sino a través de la sabiduría que nos permite decir basta cuando es necesario. El llamado a vivir con paciencia es claro en la palabra de Dios, pero esta virtud debe estar equilibrada con la valentía para enfrentar lo que es incorrecto. La paciencia que agrada a Dios no es resignación pasiva, sino una espera activa que confía en que su voluntad se cumplirá. Esta paciencia se manifiesta cuando decidimos amar con firmeza, hablar con la verdad y actuar con integridad, aun cuando esto implique enfrentar momentos incómodos. El apóstol Pablo expresó esta idea de forma contundente en Romanos 12:18 cuando dijo: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Esta enseñanza nos recuerda que, aunque es nuestro deber procurar la paz, esta no siempre se alcanzará por medio del silencio o la pasividad. Hay momentos en los que preservar la paz requiere poner límites claros, establecer condiciones justas y proteger nuestra propia dignidad. En última instancia, la paciencia que Dios nos llama a cultivar es aquella que se fortalece con la verdad y se expresa con amor. No se trata de ser severos ni de imponerse con dureza, sino de comprender que el amor verdadero sabe decir no cuando es necesario. Dios desea que cada persona viva en paz, pero también en justicia y rectitud. Ser paciente no significa permitir el abuso ni ceder ante la manipulación. Significa confiar en que su palabra es la mejor guía para decidir cuándo hablar, cuándo callar y cuándo corregir. El amor que Dios nos enseña no es un amor débil ni complaciente. Es un amor que guía, que corrige y que protege. Es el amor que no solo busca evitar conflictos momentáneos, sino que edifica una vida fundamentada en la verdad y en la justicia. La paciencia que proviene de Dios es firme, sabia y valiente, capaz de transformar vidas al actuar con el equilibrio que solo su palabra puede ofrecer. La vida está llena de momentos en los que ser amable parece la mejor elección. En la tercera edad, esta actitud puede volverse aún más intensa, ya que muchas personas mayores desarrollan una disposición bondadosa que busca evitar conflictos o mostrar amor a sus seres queridos. Sin embargo,
La Biblia nos enseña que Dios no solo nos llama a ser amables, sino también a ser sabios. La sabiduría implica discernir cuándo la bondad necesita ser acompañada de firmeza y cuándo es necesario tomar decisiones que, aunque difíciles, son las más correctas. En Proverbios 4:7 se nos recuerda: la sabiduría es lo principal, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este pasaje revela que no basta con tener buenas intenciones, es necesario actuar con conocimiento y prudencia para proteger lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. La sabiduría que proviene de Dios se distingue por ser equilibrada. No es arrogante ni inflexible, pero tampoco se deja manipular por la culpa o el temor. El rey Salomón fue uno de los hombres más sabios que han existido, y su historia revela que esta sabiduría no consistía simplemente en saber escuchar, sino en tomar decisiones firmes cuando la situación lo exigía. En 1 Reyes 3:16-28 se relata el famoso episodio en el que dos mujeres acudieron a Salomón disputándose la maternidad de un niño. Ambas afirmaban ser la madre del pequeño, y no había testigos que pudieran confirmar quién decía la verdad. Salomón, en lugar de tomar una decisión apresurada o dejarse llevar por las emociones, aplicó la sabiduría que Dios le había concedido. Ordenó que se trajera una espada y que se partiera al niño en dos para darle la mitad a cada mujer. Fue en ese momento que la verdadera madre reaccionó, suplicando que se salvara la vida del niño, revelando así su amor genuino. Esta historia ilustra que la sabiduría no solo escucha, sino que también sabe cuándo es necesario actuar con determinación para que prevalezca la verdad. La sabiduría que proviene de Dios nos ayuda a reconocer cuándo nuestra amabilidad está siendo aprovechada de forma indebida. En Mateo 10:16, Jesús advirtió a sus discípulos: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Estas palabras destacan que, aunque el creyente debe vivir con un corazón compasivo, también necesita estar alerta y actuar con inteligencia para no ser engañado ni manipulado. La prudencia que menciona Jesús no es desconfianza exagerada ni temor constante, sino una forma de protección que se basa en el discernimiento que solo Dios puede dar. El apóstol Pablo comprendió que ser sabio implica tener la valentía de corregir cuando es necesario. En su carta a los Gálatas, Pablo reprendió públicamente a Pedro por su hipocresía al apartarse de los creyentes gentiles para evitar críticas de ciertos judíos. Gálatas 2:11-14. Esta confrontación no fue motivada por enojo ni por orgullo, sino por amor y celo por la verdad del Evangelio. Pablo entendía que permitir que Pedro continuara actuando de forma inconsistente no solo dañaría su propia vida espiritual, sino que también podría confundir y desviar a muchos creyentes. En este acto de corrección se revela que la verdadera sabiduría no se conforma con el silencio pasivo, sino que actúa con valor cuando está en juego la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra que vivir con sabiduría no siempre será sencillo. Muchas veces implica tomar decisiones que otros pueden malinterpretar o resistir. En el libro de Nehemías vemos cómo este hombre enfrentó una gran oposición mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Sus enemigos intentaron manipularlo para que abandonara la obra, incluso usando palabras amables para distraerlo. Sin embargo, Nehemías discernió sus verdaderas intenciones y se negó a ceder. En Nehemías 6:3 respondió con firmeza: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra mientras yo la dejo y voy a vosotros?». Esta respuesta demuestra que la sabiduría sabe distinguir entre una petición legítima y un intento de desviar el propósito que Dios ha encomendado. El discernimiento es clave para quienes desean vivir conforme a la voluntad de Dios. No basta con tener el deseo de ayudar o de agradar a los demás.
Es necesario evaluar cada situación bajo la luz de las Escrituras para decidir qué es lo correcto. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta invitación revela que la sabiduría no es fruto únicamente de la experiencia humana, sino que proviene de una relación cercana con Dios y de la disposición a escuchar su voz. La sabiduría también nos permite reconocer cuando ciertas personas están abusando de nuestra bondad o aprovechándose de nuestra disposición a ayudar. Hay quienes, de forma intencional o inconsciente, manipulan las emociones de otros para obtener beneficios personales. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo advierte sobre personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta advertencia nos recuerda que no todas las personas actúan con buenas intenciones y que es necesario estar atentos para no caer en trampas que comprometan nuestra paz y bienestar. Una de las manifestaciones más claras de la sabiduría es saber cuándo callar y cuándo hablar. El rey Salomón enseñó este principio en Eclesiastés 3:7, afirmando que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Este equilibrio es esencial, ya que si bien el silencio puede prevenir conflictos innecesarios, también es cierto que permanecer en silencio ante una injusticia o un error persistente puede tener consecuencias graves. En momentos críticos, guardar silencio por temor al rechazo o al conflicto no solo nos afecta a nosotros, sino que puede permitir que el pecado se enraice en quienes están a nuestro alrededor. El apóstol Juan, en su tercera carta, menciona a Diótrefes, un hombre que había asumido una posición de poder en la iglesia y que actuaba con arrogancia, rechazando la autoridad apostólica e impidiendo que otros siguieran la verdad. 3 Juan 9:10. En esta situación, Juan no guardó silencio ni se conformó con ser tolerante. Por el contrario, anunció que confrontaría personalmente a Diótrefes para corregir su conducta. Esta firmeza no fue un acto de orgullo, sino una muestra del amor genuino que busca restaurar el orden y proteger a la iglesia. La sabiduría también implica saber cuándo retirarse de ciertas relaciones o situaciones que dañan nuestra paz y nuestro bienestar espiritual. En Proverbios 22:13 nos enseña: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este versículo nos recuerda que no siempre es necesario confrontar directamente a quienes insisten en actuar con maldad. En ocasiones, la mejor decisión es apartarse para evitar un daño mayor. Vivir con sabiduría es reconocer que nuestra vida es valiosa para Dios y que permitir que otros manipulen nuestra amabilidad o nos presionen a ceder ante lo que no es correcto no forma parte del plan divino. El Señor nos llama a amar con generosidad, pero también a ser firmes cuando nuestra paz, nuestra dignidad o nuestra fe están en riesgo. Dios desea que cada persona que ha llegado a la tercera edad viva con la plenitud que solo su presencia puede ofrecer. La verdadera sabiduría no solo protege nuestra vida, sino que también se convierte en un legado poderoso para quienes nos rodean. Al actuar con discernimiento, estamos mostrando a hijos, nietos y personas cercanas que el amor genuino no se basa en ceder siempre, sino en seguir la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Esa sabiduría que proviene del cielo es la que nos guía a vivir con paz interior, con firmeza en nuestras decisiones y con la certeza de que estamos caminando según el propósito que Dios ha trazado para nosotros. El poder de decir no es una herramienta que muchos subestiman, especialmente en la tercera edad. Con el paso del tiempo, es común que las personas mayores desarrollen una actitud más flexible, creyendo que ceder ante las demandas de los demás es una forma de mostrar amor, paciencia o generosidad. Sin embargo, la Biblia revela que hay momentos en los que negarse es no solo necesario, sino una poderosa expresión de amor y obediencia a Dios.
Decir no con convicción no significa ser insensible ni egoísta, sino comprender que proteger la verdad, el bienestar personal y la paz espiritual requiere firmeza. En diversas ocasiones, las Escrituras muestran que el propio Jesús ejerció este poder con determinación. En Juan 6:15 se relata que, tras presenciar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la multitud intentó proclamar a Jesús como rey por la fuerza. Aunque este acto pudo parecer noble, Jesús no cedió. Su misión no era política ni terrenal, y someterse a los deseos de la multitud habría desviado el plan divino. Por eso, Jesús se apartó de ellos, dejando claro que no permitiría que las presiones humanas alteraran el propósito que Dios había trazado. Esta acción firme no fue un acto de desprecio, sino una demostración de sabiduría y obediencia. Este principio es clave para quienes, con el deseo de agradar a sus seres queridos, terminan cediendo ante demandas que no son correctas. Decir no solo es un acto de autodefensa, sino también una manera de proteger a los demás de caer en caminos errados. En Génesis 39, José enfrentó una prueba crucial cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Aunque José era un siervo y su negativa podía significar consecuencias graves, se mantuvo firme y rechazó la propuesta diciendo: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Su decisión fue clara porque entendía que ceder no solo lo afectaría a él, sino que traería deshonra al nombre de Dios. Decir no es en muchos casos un acto de amor que requiere valentía. En 1 Samuel 15, el profeta Samuel enfrentó una situación que exigió firmeza. El rey Saúl había desobedecido las órdenes de Dios al no destruir por completo a los amalecitas, conservando lo mejor del ganado y otras posesiones. Cuando Samuel llegó para confrontarlo, Saúl intentó justificarse, asegurando que sus acciones tenían la intención de honrar a Dios con sacrificios. Sin embargo, Samuel no cedió ante esa explicación y pronunció una de las enseñanzas más contundentes sobre la obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. Samuel entendía que permitir que Saúl continuara en su error sin corregirlo sería tan grave como participar en su desobediencia. Este tipo de firmeza es crucial en la tercera edad, cuando muchas personas son presionadas para actuar en contra de sus convicciones. Hay quienes, por miedo al rechazo o por querer mantener la paz familiar, permiten que otros les impongan decisiones que no son correctas. En tales momentos, es vital recordar que decir no con amor no solo protege el bienestar personal, sino que también puede abrir los ojos de quienes están actuando de forma equivocada. El apóstol Pablo expresó este principio en Tito 1:13, cuando instruyó que se reprendiera con severidad a quienes estaban engañando a otros en la iglesia para que fueran sanos en la fe. Esta corrección no era motivada por enojo, sino por el deseo de que las personas abandonaran el error y volvieran a la verdad. La firmeza no solo se limita a resistir peticiones incorrectas, sino también a establecer límites claros que protejan el bienestar emocional y espiritual. En Proverbios 25:28 se advierte: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un espíritu sin control, que dice sí a todo por temor o inseguridad, se convierte en una vida vulnerable a la manipulación y al desgaste. Por el contrario, establecer límites es una forma de demostrar que se valora la paz que Dios ofrece y se confía en que su voluntad es mejor que las exigencias del entorno. En Lucas 4:1-13 se relata el momento en que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. 3 veces el enemigo intentó persuadirlo con promesas engañosas, pero Jesús resistió cada propuesta con determinación, utilizando las Escrituras para reafirmar que no se apartaría del plan divino.
Esta escena muestra que incluso el Hijo de Dios tuvo que decir no con firmeza para proteger el propósito que el Padre había establecido para él. Su negativa no solo fue una defensa personal, sino un acto de amor que garantizó el cumplimiento del plan de salvación. El poder del no también se refleja en la manera en que Dios responde cuando sus hijos se desvían del camino correcto. En varias ocasiones, el Señor negó peticiones que, aunque parecían justas a los ojos humanos, no correspondían a su voluntad perfecta. En Deuteronomio 3, 23, 26, Moisés relata cómo pidió a Dios que le permitiera entrar en la tierra prometida, pero el Señor le respondió: «Basta ya, no me hables más de este asunto». Esta negativa, aunque contundente, no fue un acto de dureza sin propósito. Dios sabía que permitir que Moisés cruzara el Jordán no era parte de su plan soberano, y decir no en ese momento fue una forma de reafirmar su justicia y su autoridad. La capacidad de negarse también es fundamental para proteger la relación personal con Dios. En Daniel 1:8 se narra que el profeta se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey, estableciendo así un límite que le permitió permanecer fiel a sus convicciones. Esta negativa no fue producto de la terquedad, sino de la firmeza que surge cuando se priorizan los principios espirituales por encima de la comodidad o la presión social. Decir no no significa cerrar el corazón ni volverse insensible. Significa reconocer que hay momentos en los que la firmeza es el camino que conduce al verdadero amor. Jesús enseñó este principio cuando dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». Mateo 10:37. Estas palabras no invitan al desprecio, sino que subrayan que seguir a Cristo implica tomar decisiones difíciles cuando se intenta manipular la fe o desviar del propósito divino. Las Escrituras están llenas de ejemplos que muestran que el amor y la firmeza no son opuestos, sino dos caras de una misma moneda. Decir no puede evitar que quienes amamos sigan caminos de destrucción. Puede protegernos de vivir bajo el control de otros y, sobre todo, permite que la voluntad de Dios se cumpla sin interferencias humanas. El poder del no solo resguarda el bienestar individual, sino que también enseña a quienes nos rodean que el respeto, la responsabilidad y la integridad son principios que no deben negociarse. En ocasiones, el acto más amoroso que una persona puede realizar es tener la valentía de negarse, confiando en que Dios honra a quienes defienden la verdad con convicción. La Biblia nos enseña que la firmeza es una expresión de amor que protege, corrige y guía hacia lo que es justo y bueno. El equilibrio entre la compasión y la firmeza es una lección que la Biblia enseña con claridad. A lo largo de las Escrituras, Dios revela que el verdadero amor no consiste únicamente en ser bondadoso, sino en saber cuándo es necesario ejercer autoridad y cuándo es momento de mostrar ternura. Este equilibrio es crucial para quienes han llegado a la tercera edad, pues con el paso del tiempo es común que las personas mayores adopten una postura más tolerante, creyendo que ceder en todo momento es la mejor forma de vivir en paz. Sin embargo, la palabra de Dios muestra que una vida equilibrada no se construye sobre la permisividad, sino sobre la capacidad de mantener el amor firme en cada decisión. En el ministerio de Jesús se observa cómo este principio fue aplicado con sabiduría perfecta. En numerosas ocasiones, Jesús mostró una compasión inigualable hacia los débiles, los marginados y los pecadores arrepentidos, pero también dejó claro que no toleraría la hipocresía ni el engaño. En Mateo 23, Jesús dirigió duras palabras contra los fariseos, denunciando abiertamente sus acciones egoístas y su falsa piedad. Sus palabras fueron firmes porque el verdadero amor no es indiferente ante la injusticia. En esa misma escena, Jesús concluyó con una expresión de profunda compasión al lamentar el rechazo del pueblo de Jerusalén, diciendo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Esta combinación de reprensión y ternura revela que el equilibrio entre compasión y firmeza no solo es posible, sino que es necesario para amar verdaderamente. En el Antiguo Testamento, Moisés también demostró que guiar a un pueblo no solo requiere paciencia, sino también determinación. Durante su liderazgo, Moisés intercedió en múltiples ocasiones por el pueblo de Israel, rogando a Dios que los perdonara tras sus constantes rebeliones. Sin embargo, también fue firme cuando el pueblo cruzó los límites que Dios había establecido. En Éxodo 32, tras el incidente del becerro de oro, Moisés descendió del monte Sinaí y confrontó directamente al pueblo. Quebró las tablas de la ley como símbolo de la ruptura del pacto y llamó a los levitas para que impusieran disciplina. Este acto fue severo, pero necesario para restaurar el orden y la fidelidad entre el pueblo y Dios. Moisés mostró que el amor genuino no ignora el pecado ni tolera la desobediencia persistente, sino que busca corregir para proteger lo que es correcto. El apóstol Pablo también ejemplificó este equilibrio en su relación con las iglesias que fundó. En sus cartas, Pablo expresó un profundo afecto hacia los creyentes, animándolos y fortaleciéndolos con palabras de consuelo. En Filipenses 1:3-4 escribió: Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con alegría por todos ustedes. Sin embargo, esa ternura no lo llevó a ignorar las conductas que amenazaban la integridad de la iglesia. En 1 Corintios 5, Pablo exhortó enérgicamente a los creyentes a expulsar de la comunidad a un hombre que vivía en pecado abierto, explicando que permitir esa situación dañaría la pureza espiritual del resto de la iglesia. Pablo sabía que el amor no solo consuela, sino que también confronta cuando es necesario. El equilibrio entre compasión y firmeza es también una expresión del carácter de Dios. En Éxodo 34:6-7, Dios se describe a sí mismo como misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esta revelación muestra que el amor divino no es permisivo ni indulgente con el mal, sino que se manifiesta en una justicia que corrige y en una misericordia que restaura. Este principio tiene implicaciones prácticas en la vida diaria. Las personas que buscan honrar a Dios en su vejez deben comprender que ser compasivo no significa permitir que otros crucen límites que afectan la paz espiritual, el bienestar emocional o el propósito que Dios ha trazado. En ocasiones, la verdadera muestra de amor consiste en confrontar lo que está mal, aun cuando esto implique incomodidad o descontento. En Proverbios 27:6 se afirma que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esta enseñanza subraya que las palabras duras, cuando se dicen por amor y con la intención de edificar, son más valiosas que la adulación vacía que encubre el error. El equilibrio entre compasión y firmeza se refleja también en la forma en que Dios corrige a sus hijos. En Hebreos 12:6 se declara: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta corrección no es castigo sin propósito, sino una expresión de amor que busca guiar al creyente de regreso al camino correcto. Al comprender esta verdad, se hace evidente que quienes ejercen paciencia y compasión sin establecer límites claros están ignorando una dimensión fundamental del amor verdadero. El libro de Proverbios enfatiza que la sabiduría se encuentra en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo mostrar ternura y cuándo reprender con firmeza. En Proverbios 3:11-12 se nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
esta corrección, lejos de ser una manifestación de dureza injustificada, es una expresión del profundo amor que Dios tiene por sus hijos. El equilibrio entre la compasión y la firmeza se extiende también a la forma en que se manejan los conflictos interpersonales. En Mateo 18, 15, 17, Jesús enseñó que si un hermano peca contra otro, el primer paso es acercarse a él en privado para exhortarlo. Si esa persona no escucha, se debe involucrar a otros testigos, y si persiste en el error, entonces se deben tomar medidas más firmes para proteger la comunidad de fe. Esta enseñanza revela que la corrección amorosa comienza con la ternura, pero si el corazón del pecador permanece endurecido, se requiere una firmeza mayor para preservar la verdad. La tercera edad es una etapa en la que la experiencia y la madurez espiritual permiten comprender que el amor genuino no es ceder siempre, sino saber cuándo poner un alto para proteger lo que es correcto. En ocasiones, quienes intentan manipular a otros se aprovechan de la paciencia excesiva, creyendo que esta debilidad les permitirá continuar en sus errores sin consecuencias. Por esta razón, es crucial comprender que la firmeza no es dureza sin propósito, sino una decisión consciente que se toma para honrar a Dios y proteger lo que Él ha encomendado. Este equilibrio también se manifiesta en la forma en que los creyentes enfrentan las tentaciones del entorno. En 2 Timoteo 4:2, Pablo exhortó a Timoteo a predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta instrucción revela que la paciencia y la compasión deben ir acompañadas de un compromiso firme con la verdad, pues el amor que calla ante el error pierde su esencia y se convierte en una falsa amabilidad que solo retrasa el arrepentimiento. Vivir con este equilibrio no es sencillo, pero es el camino que Dios ha establecido para quienes desean seguir sus pasos. Amar verdaderamente significa comprender que hay momentos en los que la compasión debe manifestarse en palabras suaves que consuelen. Pero también hay momentos en los que el amor se expresa con firmeza para corregir lo que pone en riesgo el alma de quienes están cerca. La verdadera sabiduría se revela en esa capacidad de discernir cuándo es momento de extender los brazos con misericordia y cuándo es necesario alzar la voz con determinación para proteger la verdad. La experiencia acumulada con los años es un tesoro invaluable que Dios ha dado a cada persona para que sea transmitido a las generaciones que vienen detrás. En la tercera edad, esa sabiduría no solo se convierte en un legado espiritual, sino también en una herramienta que puede guiar, corregir e influir positivamente en la vida de otros. La palabra de Dios revela que quienes alcanzan una edad avanzada no están llamados a simplemente observar lo que sucede a su alrededor, sino a convertirse en faros de verdad, testigos vivos de la fidelidad divina y mentores que orientan con amor, pero también con firmeza. En el libro de los Salmos se encuentra una oración que refleja esta responsabilidad. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Salmo 71, 18. Este pasaje revela que el propósito de una vida larga no es el retiro del llamado de Dios, sino la oportunidad de influir de manera poderosa en quienes aún están en el camino. En esta etapa de la vida, cada decisión, cada palabra y cada acción puede convertirse en una semilla que impacte el destino de hijos, nietos y personas cercanas. El apóstol Pablo comprendió bien este principio cuando instruyó a Tito sobre el papel de los ancianos en la iglesia. En Tito 2:3, Pablo escribió: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien.
Este llamado no se limitó a mantener una conducta honorable, sino que implicó una responsabilidad activa. Enseñar a los más jóvenes, guiar con el ejemplo y usar la experiencia acumulada para corregir, instruir y advertir cuando sea necesario. La Biblia revela que este legado espiritual no se transmite únicamente a través de palabras, sino principalmente mediante la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. En Deuteronomio 6:7, Dios instruyó a su pueblo diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este mandato demuestra que el testimonio constante es el medio más efectivo para influir en otros. Una vida que refleja la verdad y la firmeza de Dios se convierte en un mensaje que no puede ignorarse. En el libro de Josué se narra cómo Caleb, a pesar de su avanzada edad, mantuvo un espíritu firme y determinado. Cuando llegó el momento de repartir la tierra prometida, Caleb se presentó ante Josué y le recordó la promesa que Dios había hecho 40 años atrás. En lugar de reclamar una parte cómoda o segura del territorio, Caleb pidió la región montañosa donde aún habitaban los anaseos, un pueblo poderoso que representaba un desafío considerable. Sus palabras fueron claras y decididas: dame pues ahora este monte. Josué 14:12. Esta firmeza no fue fruto del orgullo ni del deseo de protagonismo, sino de la convicción de que Dios aún tenía planes para él. Caleb entendió que su edad avanzada no era una excusa para renunciar a la lucha, sino una razón para mantenerse firme en el propósito divino. Este ejemplo revela que la edad no debe interpretarse como una etapa de fragilidad, sino como una temporada en la que la autoridad espiritual debe ejercerse con mayor determinación. Los años no solo traen experiencia, sino también una visión más clara de las consecuencias que pueden surgir cuando se permite que el error, la manipulación o la permisividad gobiernen en una familia, en una comunidad o en la vida personal. Por esta razón, quienes han alcanzado la madurez están llamados a corregir con amor, a aconsejar con firmeza y a no ceder ante conductas que ponen en riesgo el bienestar de quienes los rodean. La historia de Elí es un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando este llamado se descuida. Aunque Elí fue un sacerdote respetado, permitió que sus hijos Ofni y Finés actuaran con desenfreno y corrupción dentro del templo. A pesar de que sabía lo que estaban haciendo, sus advertencias fueron débiles y sin la firmeza necesaria para frenar el mal que ellos estaban provocando. Esta permisividad no solo arruinó el destino de sus hijos, sino que también trajo juicio sobre toda su casa. En 1 Samuel 3:13, Dios declaró: yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Esta advertencia revela que la responsabilidad de guiar a las generaciones más jóvenes no se limita a dar consejos, sino que también exige confrontar y establecer límites claros cuando es necesario. El profeta Elías también enfrentó un desafío similar cuando fue llamado a confrontar al rey Acab y a los profetas de Baal. Elías no temió denunciar la idolatría que había invadido a Israel, aun cuando esto lo puso en peligro. Su firmeza fue una expresión del amor que sentía por su pueblo, porque entendía que permitir que la mentira y el engaño continuaran solo los conduciría a la ruina. En el monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal y clamó al Señor para que su poder fuera manifestado. En 1 Reyes 18:37, Elías oró diciendo: respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver sus corazones. Su valentía y determinación no solo revelaron el poder de Dios, sino que restauraron la fe del pueblo que había sido seducido por el error. Este tipo de liderazgo firme y lleno de amor es el que se espera de quienes han vivido lo suficiente
para comprender que ceder ante lo incorrecto no es bondad, sino indiferencia. La tercera edad no es una etapa para volverse pasivo, sino para asumir el papel de mentores que edifican con la verdad y que protegen con la firmeza que proviene de Dios. El legado más valioso que una persona puede dejar no está en posesiones materiales, sino en una vida que ha sido testimonio de fe, rectitud y amor incondicional. El libro de Job describe que en los ancianos está la ciencia y en la larga vida la inteligencia. Job 12:12. Esta afirmación revela que la experiencia acumulada con los años es una fuente de sabiduría que puede guiar a otros para evitar errores que traen dolor y consecuencias graves. Esta sabiduría no consiste únicamente en dar buenos consejos, sino en advertir con firmeza cuando se detecta que alguien está tomando decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. El apóstol Pedro enseñó que quienes tienen un papel de autoridad espiritual deben ejercerlo con integridad, sin ceder ante el temor ni dejarse influenciar por las presiones externas. En 1 Pedro 5:2-3 escribió: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta instrucción revela que la verdadera autoridad espiritual se gana con el ejemplo y se fortalece con una conducta que inspira respeto y confianza. El paso de los años no solo añade canas y arrugas, sino que también otorga una visión más clara de lo que realmente importa. La firmeza que se cultiva con la experiencia no es dureza sin sentido, sino un reflejo de la sabiduría que comprende que el amor verdadero no siempre dice sí, sino que también protege, corrige y orienta con determinación. El legado que Dios espera de quienes alcanzan la tercera edad es el de una vida que no solo ha demostrado compasión, sino también valentía para defender la verdad. Ser amable es una virtud, pero ser firme cuando es necesario es una muestra de madurez espiritual que deja una huella eterna en la vida de aquellos que observan el testimonio de quienes han aprendido que el amor genuino es capaz de proteger, edificar y guiar a otros hacia el propósito que Dios ha diseñado para cada uno. La vida está tejida de momentos en los que se nos llama a elegir entre la comodidad de ceder y la valentía de mantenernos firmes. En la tercera edad, esta decisión se vuelve aún más significativa, pues los años vividos no solo nos han llenado de experiencias, sino que también nos han dado la responsabilidad de guiar con sabiduría. No se trata solo de proteger el bienestar personal, sino de comprender que cada decisión, cada palabra y cada límite establecido puede marcar la vida de quienes nos rodean. Ser demasiado amable, cuando esa amabilidad se convierte en permisividad o temor a confrontar lo que es incorrecto, puede abrir puertas que Dios nos ha llamado a cerrar con firmeza y convicción. La palabra de Dios revela que hay una gran diferencia entre ser bondadoso y ser ingenuo. En Mateo 7:6, Jesús enseñó: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta advertencia, que puede parecer dura a simple vista, revela una verdad profunda. No todo el mundo está dispuesto a valorar lo que es sagrado, y no toda persona que se acerca con palabras amables busca el bien. Jesús no estaba promoviendo la indiferencia ni el desprecio, sino llamando a sus seguidores a proteger aquello que es valioso. Nuestra paz, nuestra fe y nuestro propósito forman parte de ese tesoro que Dios ha depositado en nosotros, y permitir que otros manipulen esas áreas bajo la apariencia de cariño o respeto es ignorar la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hay momentos en los que decir no solo protege nuestro bienestar, sino que se convierte en una forma de defender aquello que Dios ha edificado en nuestra vida.
En Efesios 6:13, el apóstol Pablo escribió: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta instrucción nos recuerda que no basta con resistir por un momento. La verdadera victoria espiritual consiste en mantenerse firme hasta el final, sin ceder ante las presiones que intentan desviarnos del propósito divino. La firmeza no se trata únicamente de imponer nuestra voluntad, ni de imponer nuestro punto de vista a los demás. En realidad, se trata de vivir con la certeza de que la verdad de Dios es innegociable. En una sociedad que constantemente diluye los valores espirituales y redefine lo que es correcto, quienes han vivido lo suficiente para ver las consecuencias de esas decisiones están llamados a ser luz y referencia para los más jóvenes. Dios espera que aquellos que han sido testigos de su fidelidad durante años levanten la voz cuando se intenta torcer el camino correcto. El profeta Jeremías vivió en tiempos en los que el pueblo de Israel había decidido ignorar los mandatos de Dios, adoptando costumbres que promovían la injusticia y el pecado. A pesar de que Jeremías sabía que sus advertencias no serían bien recibidas, permaneció firme en su llamado. En Jeremías 6:16 declaró: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esta exhortación fue ignorada por muchos, pero la voz de Jeremías no fue en vano, pues sus palabras se convirtieron en un llamado eterno a volver a los principios que Dios estableció. Esta misma voz es la que debe resonar en quienes han alcanzado la madurez espiritual. En la tercera edad, el llamado no es a permanecer en silencio, ni a observar con resignación los errores de quienes caminan a nuestro alrededor, sino a recordar que Dios ha puesto en nuestras manos la capacidad de advertir, corregir y edificar. Esa firmeza, cuando nace del amor y de la obediencia a Dios, se convierte en una poderosa herramienta para guiar a otros hacia el camino correcto. La verdadera compasión no consiste en permitir que otros avancen por sendas que los conducirán al sufrimiento. A lo largo de la Biblia, Dios advierte constantemente que ignorar el error y tolerar lo incorrecto puede traer consecuencias graves. En Ezequiel 33:7-9 se revela una enseñanza que no solo habla de la responsabilidad del profeta, sino de todo aquel que ha sido puesto como guardián espiritual. Dios dijo: A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya para la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablas para que se aparte el impío de su camino, él morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Este llamado demuestra que advertir y corregir no es solo un acto de amor, sino una responsabilidad ineludible para quienes conocen la verdad. El tiempo que Dios concede en la tercera edad no es una etapa de retiro ni de descanso en lo espiritual. Es el momento en el que la firmeza se vuelve un legado capaz de transformar familias, proteger hogares y restaurar corazones. Decir no cuando algo pone en peligro la integridad espiritual de quienes están cerca no es dureza ni egoísmo, sino una manifestación del amor genuino que busca el bien eterno de los demás. Jesús enseñó que la edificación espiritual no se basa en palabras vacías, sino en una vida cimentada sobre la verdad. En Mateo 7:24-25 declaró: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Quienes han caminado con Dios durante años comprenden que esa roca es Cristo y que permanecer firmes en sus enseñanzas es la única forma de resistir las presiones que intentan desviar a las nuevas generaciones.
La verdadera paz no consiste en evitar toda incomodidad ni en ceder a cada exigencia que otros presenten. La verdadera paz se construye cuando cada decisión está fundamentada en la voluntad de Dios, cuando cada palabra refleja la verdad y cuando cada límite establecido protege lo que es sagrado. Esa paz es el resultado de una vida que no se rinde ante la manipulación ni permite que la bondad se convierta en debilidad. En Isaías 32:17 se nos promete que el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Esta paz no es producto de ceder ante cada demanda ni de aceptar todo en nombre de la armonía. Es el fruto de una vida que ha aprendido que el amor verdadero sabe cuándo ceder y cuándo mantenerse firme, cuándo extender los brazos con ternura y cuándo alzar la voz con determinación. Cada día vivido es una oportunidad para reflejar la verdad que Dios ha revelado. En la tercera edad, esta misión se vuelve aún más importante, pues la experiencia, la madurez y la fe se convierten en herramientas que otros necesitan para encontrar el camino correcto. La bondad sin límites puede parecer una virtud noble, pero la verdadera grandeza espiritual se manifiesta cuando esa bondad está guiada por la sabiduría que Dios ha formado con los años. Dios ha llamado a cada persona mayor a ser un ejemplo de fe inquebrantable, un faro de verdad que ilumina el camino de quienes aún están aprendiendo a vivir conforme a su voluntad. La firmeza que se ejerce con amor no solo protege el corazón propio, sino que se convierte en un testimonio poderoso que deja huella en las generaciones que vendrán. No temas decir no cuando lo que está en juego es la verdad, la paz interior o el propósito que Dios ha puesto en tus manos. Ser firme no es ser insensible, sino ser valiente para defender lo que el Señor ha edificado en tu vida. Esa es la mayor herencia que puedes dejar. Una vida que refleje la bondad equilibrada con la sabiduría que solo se adquiere cuando se camina de la mano de Dios.